El título de este mensaje es Firmeza, evitando la caída, y se basa en una serie de enseñanzas que estaremos cubriendo en las próximas 8 semanas, que hemos titulado 7 pilares de crecimiento espiritual. En este pasaje vemos 7 virtudes, 7 pilares, 7 formas de mantenerse firme para no caer. La firmeza es importante. Como creyentes estamos llamados a enriquecer nuestra fe constantemente, cultivando un carácter que refleja nuestra madurez espiritual y nuestra profunda comunión con Cristo. Qué glorioso día fue aquel día cuando oímos el Evangelio, cuando creímos y recibimos al Señor como nuestro Salvador. En ese día Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibimos el perdón de pecado, de todos nuestros pecados, ya que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nacimos de nuevo, nos dio el regalo, la dádiva de vida eterna. Bebimos de esa agua espiritual. Ahora estamos en la mano del Padre y nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre, porque nadie es mayor que Él. Hemos sido aceptos en el amado. Ahora somos pueblo de Dios. Tenemos herencia con los santos en gloria y nuestra ciudadanía ya está en los cielos. Este es el inicio de la salvación. Y es por eso que cantamos alegremente, comprados por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Cantamos alegremente, hay una fuente sin igual de Emmanuel, en donde lava a todo aquel las manchas que hay en él. Cantamos alegremente, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Cantamos fuente de la vida eterna. Gracias a Dios por su salvación y la certeza que nos da en su palabra que somos sus hijos y tenemos una garantía que estaremos con Él. Sin embargo, el día de nuestra salvación es solamente el comienzo de la vida cristiana. Tal como el nacimiento físico de un bebé, ese es el comienzo de su vida. Y ahora debe crecer. Y el bebé necesita crecer y necesita añadir muchas cosas. Crece en su coordinación, en su educación, en sus relaciones, en su conocimiento, en sus habilidades, en su carácter. Y el creyente es uno que ha confiado en Cristo, sí, pero ahora no debe quedarse así. Vamos a ver una frase aquí que indica ese crecimiento. Note el versículo 5 en 2 de Pedro, capítulo 1. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, note lo que dice, añadid a vuestra fe. Añadid a vuestra fe. La palabra añadir significa aumentar, poner una cosa con otra para hacerla más grande. En este caso es crecer en la gracia. Pero nada de esto viene por naturaleza. En la vida cristiana requiere que usted y yo seamos, dice ahí, diligentes. Note lo que dice 2 de Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor quiere que usted crezca. La salvación es el punto de comienzo. La salvación es el inicio de la vida cristiana. La salvación es venir a Cristo por fe, es confiar en Él. Pero la vida espiritual requiere crecimiento. Esto es el discipulado. Es tomar la cruz de Cristo y seguirle a Él. Es aprender a ser como Cristo, a pensar como Cristo, a vivir como Cristo, crecer en la gracia. Y hay ejemplos de crecimiento en la Biblia. Ya mencioné el bebé, pero se menciona en la Biblia un árbol o un alumno que está siendo establecido, confirmado, crece en su conocimiento. Pero vea en Efesios 2:19, se refiere aquí a un edificio que va creciendo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo es el mero fundamento, la piedra del ángulo, en quien todo el edificio bien coordinado, dice ahí, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quienes vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es como un edificio que tiene un fundamento y se está construyendo, se está construyendo. Si no hay fundamento, no se puede construir. Y si el fundamento no es firme y no es fuerte, no va a resistir, no va a poder sostenerse el edificio. Los elementos que Dios nos da aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, se refiere como estas cosas.
Estas cosas, vamos a ver esa frase una y otra vez, aunque yo enseño a los estudiantes del instituto que no usen la palabra cosas, pero Dios las usa y Dios, Él es Dios. Note lo que dice ahí en 2 de Pedro 1:8. Estamos ahí. Esos son los tabiques, el material para el crecimiento. Dice, porque si estas cosas, ¿sí las notaron ahí? Mire el 9, porque el que no tiene estas cosas. Note el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas. Note el versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Segunda de Pedro 1:15 dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Estas cosas son las que nos van a ayudar a crecer. Mencioné al principio, son los 7 pilares que nos van a ayudar a crecer. Estas cosas las necesita usted. ¿Cuáles son estas 7 cosas? Si usted ve del versículo 5 al 7, se les voy a mencionar. Es virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Mire, lamentablemente muchos creyentes no alcanzarán o obtendrán estas cosas. Generalmente yo pienso, porque la mayoría de los cristianos piensan que su vida, ser un cristiano es venir y escuchar predicación cristiana. Y hasta ahí llegan la mayoría de los cristianos. Pero es mucho más que eso. Es añadir estas cosas. Debemos ser diligentes, le repito, no es algo que le va a nacer. Dice ahí en el versículo 5 de 2 de Pedro 1. Vosotros también poniendo, ¿qué dice ahí? Toda diligencia, esta palabra diligencia, toda diligencia se refiere que hace las cosas con esmero e interés. O sea, debe usted procurar estas cosas. Recuerde, la salvación es un evento singular, pero es solo el comienzo y ahora se tiene que poner estas cosas. Y en este mensaje vamos a aprender por qué debemos añadir estas cosas. Si yo añado estas cosas, ¿qué me va a dar Dios o qué voy a poder disfrutar? ¿Qué sucede si no añado estas cosas? Bueno, el título del mensaje es firmeza. Significa que lo que Dios le quiere dar es firmeza. Si no, entonces usted va a caer. Queremos que usted aprenda a evitar la caída. La caída del cristiano es que se aparte de Dios. La caída significa dejó de tener comunión con Dios, caer en pecado y alejarse de Él. ¿Está usted añadiendo estas cosas a su fe? ¿Está usted careciendo cada día de estas cosas? ¿Es usted diligente en crecer? Veamos entonces en este pasaje 3 razones de por qué debemos añadir estas cosas a nuestra fe. En primer lugar, note conmigo que esto es un mandato divino. Dios nos manda a añadir estas cosas. Aquí en este pasaje aparece como una orden de Dios. Dice 2 de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Note, esa es una orden de Dios. De nuevo le repito que la palabra diligencia es hacer las cosas con esmero. Dios no nos pide algo que no podamos hacer. Escuche, Dios nunca le va a pedir a una persona hacer algo que no puede. O sea, todos los mandatos en la Biblia se nos dan porque Él sabe que podemos hacerlos, podemos cumplirlos. Cada cristiano tiene al Espíritu Santo que mora en él y tiene la manera de hacer lo que Dios le pide. Gente dice, es que no puedo. Eso es una mentira. No puedes o no quieres. Una vez me dijo una persona, yo no puedo participar en este ministerio. ¿Por qué? Dice, porque no puedo cumplir con lo que me está pidiendo Dios. Y le dije, ¿no puedes o no quieres? Y dijo, bueno, no quiero. Exacto, todos podemos. Pero muchos no queremos. No puedo leer un capítulo cada día. ¿No puedes o no quieres? No puedo ir a la iglesia. ¿No puedes o no quieres? Es muy diferente. Y este es un mandato que Dios quiere que añadamos estas cosas a nuestra vida. Mire, un incrédulo no puede agradar a Dios y no puede obedecerle. Lo único que él puede entender, según la Biblia, es el Evangelio. Por eso es que Pablo, cuando iba a predicar a los incrédulos, él predicaba solamente de Jesús. Note 1 Corintios 2, del 1 al 2, dice la Biblia de esta manera, así que hermanos,
Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que dice ahí, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él dijo, yo vine nunca me escucharon a mí hablar de ninguna otra cosa más que de Jesús. Entonces, para que una persona pueda añadir estas cosas, es necesario primeramente ser salvo. Por lo tanto, escribe ahí, comienza en la salvación. Para que yo pueda ser diligente y cumplir este mandato, requiere que yo sea salvo, que yo tenga el Espíritu Santo. Usted y yo hemos escuchado esto una y otra vez en nuestra iglesia, lo que es la salvación por fe. La salvación por fe es creer en Jesús y nada más y nadie más. Es una salvación por gracia, no es por obras. No es por portarme bien, no es porque yo lo merezca, no es porque yo me lo haya ganado. La salvación no es una recompensa, es un regalo, es un don de Dios. La gracia es el don que Dios nos da y la fe es la entrada a esa gracia. Qué bendición que somos salvos por la fe. La Biblia también nos habla de algo que se llama la justificación. Note ahí mismo en 2 de Pedro 1:1, ahí mismo este contexto. Note que para añadir a la fe uno tiene que empezar con la salvación. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, note, ¿por la qué? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Note que la justicia que nosotros recibimos es la justificación de Jesús. Los que habéis alcanzado una fe preciosa. Alcanzado habla de un hecho que ya sucedió. La salvación es algo que se hace una sola vez. No tiene que estar repitiéndola. Y volver a recibir al Señor o volver a ser salvo. A propósito, ya que estoy mencionando eso, si alguien dice, ya perdí mi salvación, ¿cómo sabe que la volvió a tener otra vez? Eso es lo que nunca me ha cuadrado en verdad en mi mente. Haga esas preguntas cuando alguien le dice a usted, no, es que si pierdes su salvación, dice, ¿cómo la recuperas? Bueno, arrepintiéndote. Entonces, ¿cómo sabes que ahora eres salvo otra vez? ¿Cómo puedes tener esa certeza, esa seguridad? ¿Cómo sabes si no te arrepentiste de un pecado ahí escondidito por ahí? Ahí que está ahí entre los lugares oscuros que tú no te olvidaste. ¿Tú crees que Dios va a ignorar ese pecado? Pero pastor, se van a asustar, que se asusten. Queremos que se asusten con el terror y con el juicio de Dios. Porque la salvación es algo que sucede cuando uno cree lo que dice la Biblia y mi seguridad está en lo que dice la Biblia. Mi fe viene por oír y el oír de la palabra de Dios. Pero sigamos, dice, la justicia de Dios es la justicia de Cristo. La Biblia nos dice que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Recuerde, como está escrito, no hay justo ni aun uno, o sea, no hay una persona que sea justa por sí misma. Dice la Biblia que Cristo entonces tuvo que venir para pagar por los pecados de la humanidad. El apóstol Pablo por eso escribió lo siguiente, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Quiero que vengan ustedes dos atrás, ustedes sugieres allá atrás, vengan, quiero que vean un ejemplo de dos personas en esta tierra, dos tipos de personas. Los que han creído en Cristo tienen la justicia de Cristo. Los que no han creído en Cristo y procuran salvarse, entonces están buscando la justicia que es por la ley. Pablo decía, mira, vamos a ver que él es el apóstol Pablo. ¿Está bien? Aquí está el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, según la Biblia, era tremendo hombre. Antes de conocer a Cristo, él dijo que él era irreprensible según la ley. Él tenía celo. Él cumplía con todo lo que la ley le exigía. Es más, él era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. Tenía hasta un nombre poderoso en la tierra según su tradición. Y aquí está un gentil del Salvador, ¿correcto? Y él no tiene su justicia, él no iba a la iglesia, él no buscaba a Dios, él seguía la corriente de este mundo, tratando nada más de sobrevivir, gozar lo que podía, hacer el bien, obviamente vivir lo bien que se puede con su familia. Pero este hombre reconocía una cosa, los fariseos creían que era su propia justicia, sus obras, su vida que les iba a salvar. Y ellos no tenían ninguna esperanza para ser salvados, no sabían ni cómo iban a ser salvos, ni les ocurría en su mente. Pero un día Pablo escucha el Evangelio, él dijo,
yo no voy a confiar en mi propia justicia. Yo quiero ser hallado en Él, en Jesucristo. Y no presentarme delante de Dios con mi propia justicia. Porque si Él se presenta ante el juez justo con su propia justicia, Dios va a decir, tu justicia es como trapo de inmundicia. Tus obras de nada me sirven. Tú fallaste una sola vez y con eso es más que suficiente. Y Saulo, tú has fallado muchas veces. Por lo tanto, Saulo, tú estás condenado. Pero si viene una persona que no tenía nada de justicia y él viene y creyendo en Jesucristo, entonces Jesucristo le daba su propia justicia. Por eso Pablo reconoció a Jesús. Y así una persona que tenía un fondo religioso y una persona que no, ambos pueden venir a Jesús y recibir la justicia de Cristo. El problema es que los religiosos a veces se enfatizan mucho su propia justicia. Que soy bueno, estoy sirviendo a Dios, estoy haciendo esto y aquello. Y se ciegan ellos con su propia justicia y no van a poder llegar a alcanzar la salvación porque requiere una humildad profunda, decir, yo no soy digno de Cristo. Tomen asiento, varones. Por lo tanto, comienza la salvación y viene con un llamado divino. Para que usted pueda añadir a su vida cristiana, recuerde, comienza con la salvación y después cuando usted es salvo, Dios le da un llamado divino. Note el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios quiere que vivamos una vida piadosa, una que le glorifique a Él, una vida de virtud y excelencia. Vemos que Dios nos llama creyentes porque tenemos la fe, tenemos la salvación y nos da una responsabilidad. Esas son las demandas de vivir para Él. Note algunos pasajes en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Note el 9, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el 10 nos deja ver la responsabilidad que tenemos ahora que somos salvos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Qué dice al final ahí? Celoso de buenas obras. No se sienta mal o que nadie le engañe a usted al decirle que si usted cree una salvación por fe, significa que usted va a hacer lo que usted quiera. Dios quiere a un pueblo que es santo y celoso de buenas obras. Yo tengo la certeza de mi salvación y lo que me impulsa a servirle y lo que debe impulsarle a usted no es el miedo de ser salvo o de ir al infierno, sino es el gozo de ser salvo y el agradecimiento que ella me dio vida eterna. En Tito 3:14 dice, y aprendan también los nuestros se refiere a los creyentes, ¿en qué? Ocuparse en buenas obras, ocúpese en las cosas buenas. Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Hay una clave para que usted ande en buenas obras, es que usted se congregue, usted venga a la iglesia. Hay gente que no quiere porque no quieren que le digan qué hacer. Exacto. Porque ¿qué le pedimos que hagan? Buenas obras. ¿Sí, no? Es fácil no hacer nada. Es muy fácil simplemente vivir tu vida haciendo lo que quieres. Pero las buenas obras son esenciales, son necesarias. Cristo las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, que nos ocupáramos en buenas obras, que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Los cristianos deben andar en buenas obras. Recuerden, no porque para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Es un mandato de nuestro Dios Padre de ser santos, de cumplir sus mandamientos por amor a Él, para glorificarle a Él, que Él se ha exaltado. Pedro 2:12 dice, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Dar un testimonio, que sus vecinos sepan, este es un cristiano, este es diferente, este cree en Jesucristo. Y ellos glorifiquen a Dios.
¿Cuáles son las buenas obras? Bueno, empezando en su casa es leer la Biblia, orar. Siguiente es ir a la iglesia, amar al prójimo, evangelizar, dar ofrendas, ayudar al necesitado, estar dispuesto a servir, hablar la verdad, pagar sus impuestos, visitar a los necesitados y a los enfermos, quizás hasta donar ropa, juguetes, comida, ser leal a su esposa, a su esposo, cuidar y proveer para su familia, cuidar su cuerpo, al no afectarlo, dañarlo con tomaderas o fumaderas, no andar en vicios, no decir groserías, no amar al mundo. Hay mucho más, andar en buenas obras. En Gálatas 5:19, note lo que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estas son las obras de la carne, son las obras en las cuales Dios quiere que usted evite. Note que entonces este es un llamado divino, viene con un llamado al cristiano de andar en buenas obras. Enseguida, escriba ahí, viene con una naturaleza divina. Le vuelvo a repetir, hay quienes dicen: pastor, yo no puedo. No puedo dejar de hablar de esa forma, no puedo dejar de este genio, me enojo mucho, soy muy soberbio, tengo amargura, estoy enojado, maldigo, digo muchas groserías, no puedo dejar el vicio, no puedo hacerme responsable en mi vida espiritual, no puedo venir a la iglesia. Esas son puras excusas que la gente da, y le digo que son excusas porque si usted es salvo, si usted verdaderamente creyó en Jesús, entonces usted posee una naturaleza divina. Dice 2 Pedro 1:4 ahí en su Biblia: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de, ¿qué dice ahí? De la naturaleza divina. Esta naturaleza divina habla del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo mora en mí y ahora me habilita a poder vencer mi carne, poner mi cuerpo en sujeción, tener dominio propio. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice ahí? Nueva criatura es. Y a la gente le gusta este pasaje, las cosas viejas, no. Nueva criatura es, significa que ahora tiene una nueva naturaleza divina para que ahora ya cambie y viva diferente. Todas las cosas son hechas nuevas. No, espérese, se refiere en su naturaleza divina. Porque aún usted va a cargar con todo su pecado en su carne y tiene que luchar con la carne. Y aún tiene que enfrentar las consecuencias de su vida, aún siendo incrédulo, en su vida cristiana. Lo que está enseñando la Biblia aquí en este pasaje es que ahora que tengo una naturaleza divina, una naturaleza nueva, soy nueva criatura, mi perspectiva es ahora vivir de una forma diferente. Todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. En Cristo mi posición es algo nuevo en mi vida espiritual. O sea, en mi posición como hijo de Dios, en mi posición como una persona salva. Pero aún estamos aquí en la tierra y necesitamos crecer, alimentarnos. Necesitamos nosotros estar constantemente añadiendo estas cosas. Y si usted es salvo, usted puede y usted debe. Pero es que me canso. Pues vaya y busque la gracia de Dios. ¿Quién se despertó cansado esta mañana? Todos nos cansamos. Todos llegamos a un momento en nuestras relaciones, en el trabajo, que dijimos, ya no aguanto. ¿Verdad? ¿Cuántas veces? Algunos todos los días. No sé. Pero hay unos puntos, una presión, se siente abrumado sobremanera. Que usted dice, ya no tengo ni esperanza de seguir adelante. Y todos llegamos a ese punto. No se sienta que usted está solo en este mundo al llegar a ese punto. Pero siempre recuerde, Dios le ha dado una naturaleza divina. Para que Dios le dé fuerzas físicas, fuerzas espirituales, emocional y mentalmente fuertes en Cristo. Usted puede. No diga no puedo. Y no diga yo puedo porque puedo. No, yo puedo en Cristo. Con la ayuda de Cristo puedo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Eche mano de la vida eterna, habla de esa herencia incorruptible, de la resurrección. Nos da un poder para poder superar, para poder nosotros estar fuertes a través de cualquier tentación o prueba que enfrentemos. O sea que lo que usted va a ver enseguida, usted va a poder cumplir todas estas cosas. Cada una de ellas, incluyendo algo como paciencia,
Yo soy naturalmente impaciente. Yo hablo con la gente en el tráfico, mira nomás, y estoy mirando el tráfico y digo, esta gente, ¿por qué choca? O sea, estoy impaciente. Voy al aeropuerto y camino, hay gente que está caminando tranquilo, yo los rebaso. Digo, ¿qué no tienen prisa? Soy impaciente. Le digo a mis hijas, tráeme un agua y duran como 10 minutos. ¿Dónde estás? Impaciente. Es que estaba lavando los vasos. Impaciente. ¿Sí me explico? La otra es dominio propio. Dominio propio es tener el autocontrol de su cuerpo, de sus apetitos. Usted ve esa galleta y dice, no. Así como usted le dice a su hijo, ¿me das galleta? No. ¿Por qué a usted mismo no se dice así? No tenemos el dinero que tiene Oprah. Oprah, una mujer multimillonaria, que ella contrató a un hombre que le siguiera y que le dijera no. ¿Quiere una hamburguesa? No, Oprah. Pagó a un hombre, un médico que le siguiera. Usted y yo no tenemos ese dinero, mi querido Señor. Pero tenemos la naturaleza divina que nos ayuda a hacer eso. Es un mandato divino de Dios. En segundo lugar, si usted añade estas cosas, va a promover la fructificación. Va a poder dar fruto. Ese es un deseo de Dios para cada uno de nosotros, que demos fruto. Dice 2 de Pedro 1:8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Note que en primer lugar previene la ociosidad espiritual. Esta palabra aquí que vemos, ser ociosos, no nos dejará estar ociosos, 2 de Pedro 1:8, se refiere a la esterilidad y alude a la inactividad, la indolencia y la inutilidad. Es una palabra muy fuerte, ser ocioso, porque habla de una persona que no logra nada. Ser inútil significa no produce nada. De ahí viene esa palabra. Es muy fuerte esa palabra, yo comprendo, pero es que Dios nos lo dice una y otra vez, de no ser negligentes en las cosas de Dios. Si esas virtudes se desarrollan y acrecientan, un cristiano no será inútil o ineficaz. Note lo que nos pide Dios en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La palabra que vemos ocioso se refiere a una persona perezosa, una persona que está inactiva. Esa persona entonces no está ferviente, no tiene un ánimo por servir a Dios. Cuando usted entonces no pone estas cosas en su vida, usted va a ser ocioso espiritualmente. Se refiere que no va a poner a Dios en primer lugar, las cosas espirituales. Y lo que le estoy tratando de explicar con eso es que si usted no hace lo que Dios le pide, ¿qué va a estar haciendo? O sea, el ocioso, en vez de estar haciendo lo que tiene que hacer, siempre se encuentra haciendo cosas que no tiene que hacer. O sea, es muy sencillo aprender esto. Por lo tanto, si usted no se ocupa ser fervientes en espíritu, tener un entusiasmo por las cosas de Dios, entonces se va a encontrar siendo ocioso, viviendo en la carne. Les doy un ejemplo de aquellos que van al gimnasio, lo hacen con un propósito, pero van fervientes, con un entusiasmo. Yo veía una vez un documental donde apareció Arnold Schwarzenegger y se trataba de él, llegar a ser el señor Olimpia, Mr. Olympia, campeón del mundo. Y entrevistaban a todos y todos con una cara larga y qué feo, me duele. Pero cuando entrevistaban a Arnold, bien contento. ¿Estás cansado? Claro que sí. Pero cada vez que yo levanto y me lastimo, me duele mi músculo, es un paso más cerca a mi meta. Esa es la perspectiva que él tenía. Tenía entusiasmo, un fervor. Por eso llegó a ser lo que él llegó a ser. Campeón. Iba 2 veces al día para hacer ejercicio. Y no entraba arrastrando sus pies, sino que entraba con entusiasmo. Muchos cristianos no tienen ese mismo interés ni empeño por las cosas de Dios, de ejercitarse para la piedad, de buscar a Dios en la palabra, de orar con fervor. Oh Señor, gracias por este día, ayúdame, amén. Y siguen su vida en vez de estar ahí, una comunión profunda con Dios, leer la Biblia con gozo, deleitarse en la palabra de Dios. He visto cómo gente se deleita cuando come, hacen ruido.
saborean. Digo, oye, ¿te podrías saborear así la palabra de Dios? ¿Podrías deleitarte y gozarte en la Biblia, mantenerte alerta cuando se predica la predicación, así como cuando usted vio a Canelo anoche pelear? No pueden ni perder un segundo, ni parpadean, porque cada segundo es importante. ¿Dónde está el fervor por la atención por las cosas de Dios? Somos ociosos. Se ve que la gente es perezosa en las cosas de Dios. Y si usted es perezoso en las cosas de Dios, usted no va a mantenerse firme en su vida cristiana. Se lo estoy diciendo por amor a usted, porque hay muchos cristianos que son ociosos con su vida espiritual. Si usted pone estas cosas en orden, entonces usted previene la estancación espiritual. Muchos cristianos están estancados en su vida espiritual. Por lo tanto, están frustrados. Los domingos en la noche estamos hablando de las 7 etapas de crecimiento. Y les mencioné algunas cosas que son muy real y palpables en la vida de muchos cristianos. Vienen y todas se hacen como víctimas. No sé qué está pasando. ¿No sabes, en verdad? Estamos usando el ejemplo de ejercicio. ¿Por qué estoy así? ¿Qué necesito para tener energía? 3 cosas. Alimentarse bien, hacer algo de ejercicio y dormir bien. Son 3 cosas. Pero si se duerme a las 2 de la mañana mirando tantas cosas, se tiene que despertar a las 5:30, no durmió bien. Y sus impulsos en la mañana pues tengo que comer. Nos metieron la mentira que el desayuno es lo más importante de nuestra vida. Ahora, si usted tiene diabetes, usted coma, no me escuche. Pero nos damos al impulso, y yo no como mucho, dicen algunos, pero cada vez que usted pasa ahí el 7-Eleven, sale con un hot dog y una torta, dicen, ¿es nada más uno? Nada más uno. Dice un hermano, yo solamente me echo unos 2 conchas en la mañana, eso es todo. Nada más 2, wow. Pero por eso es que no estamos como estamos bien, no nos sentimos bien, afecta a nuestro humor, afecta a nuestra salud, nuestro cuerpo, y eso se vuelve una rutina, empeoramos y más nos frustramos, y no queremos darnos cuenta que el problema somos nosotros. Vamos al doctor y queremos que nos den medicamento para sentirnos bien, cuando la solución está en que hagamos esto. Y hagamos esto. Caminar. Y que hagamos esto. Ya es tiempo de ir a dormir. Bueno, son las 10. Apaguen las luces. Duérmanse. Algunos se duermen así. Pues no van a dormir bien. Es lo mismo que le estoy tratando de explicar. Muchos se sienten frustrados en su espíritu espiritual y dicen, ¿por qué no estoy creciendo? ¿Por qué no estoy fortaleciéndome? No estás orando. Ese es el descanso espiritual. No estás leyendo la Biblia. Eso es el alimento espiritual. No estás poniendo en práctica lo que se te dice. Ese es el ejercicio espiritual. Eso es asombroso. Que todo esto está en usted. No está en que escuche una prédica que, wow, esta prédica me levantó. Y ahí escuchando mensajes, escuchando la prédica mágica que le va a animar. No. Usted necesita estar cerca de Cristo. Necesita estar teniendo una comunión con Cristo. Dios quiere que tengamos fruto. Y es posible tener un considerable conocimiento del Señor Jesucristo y sin embargo estar sin fruto. Eso se requiere que practiquemos. Hay algunas cosas que voy a mostrarles rápidamente del fruto de las almas salvas. Quiero que vean Juan 15:8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Note Romanos 1:13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto. El fruto se refiere a otra persona que usted influye a conocer a Cristo, a crecer en Cristo. En Romanos 16:5, y saludad también a la iglesia en su casa, saludad a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. He notado que aquellos que no crecen nunca dan fruto. El que no da fruto es aquella persona que no está interesada en la vida espiritual de otro, pero no puede porque él mismo no está capacitado para ayudar a otro. Por eso es esencial que usted añada estas cosas para que usted pueda dar ese fruto.
Pero el fruto también es buenas obras. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto. ¿En qué cosa? En buena obra, en cada buena obra. O sea que el Señor quiere que andemos en buenas obras y así es como damos fruto. Cuando usted hace estas cosas, usted va hasta andar en buenas obras. Va a tener fruto de esas buenas obras. Según de Juan 1:8 dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Esta es la recompensa de las buenas obras, del fruto que usted dé para Dios. Recuerde, si usted añade estas cosas, usted va a dar fruto. En primer lugar, vimos que es un mandato divino añadir estas cosas. Y estas cosas promueven la fructificación. Y número 3 y último, nos ayuda a estar firmes. Yo puedo permanecer firme. Estas cosas refuerzan nuestro compromiso. O sea, que refuerza el compromiso que yo tengo, que he hecho con Dios. No es lo que el compromiso que está hecho con Dios. Porque muchos piensan que tenemos que tomar la decisión, decir, Señor, yo he decidido seguirte en obediencia. No, es una obligación. Yo nunca he esperado que una de mis hijas me diga, papá, hoy decidí obedecerte. Hoy decidí hacer lo que tú dices. La Biblia sí habla de aquellos que no se han rendido. Y sí hablamos de un rendimiento. Que ya no luches y pelees en darle a Dios lo que es de Él. Su tiempo, su amor, su afecto, su servicio. Note ahí en 2 de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firmes, note, vuestra vocación y elección. Firme vuestra vocación habla de nuestro llamado de vivir y servirle. La palabra elección, siempre que usted lo encuentre en la Biblia, está vinculado al servicio. Llamaba Dios a Jesús mi escogido, mi siervo, mi elegido, mi siervo. O sea que Dios nos ha llamado a servirle. Según de Pedro 1:9 dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. Cuando habla de ciego, la vista corta es que no puede ver más allá de lo terrenal. No tiene dirección en este mundo. Por eso se nos manda, se nos ordena a poner nuestra mira en las cosas de arriba. Note Colosenses 3:1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. O sea, nuestra mirada habla de nuestro afecto. Su corazón debe estar en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No creo que es correcto que usted diga yo amo a mi carro. Esa es una palabra que se usa mucho en este mundo, especialmente en inglés. I love my car, I love my house, I love my phone. Tiene un afecto por sus posesiones, un afecto por las cosas terrenales. Todos tenemos posesiones y todos batallamos con eso. Todos batallamos con nuestro afecto aquí en las cosas terrenales. Nos enamoramos de las cosas. Tiene un collar ahí que usted lo quiere mucho, un anillo por ahí. Tiene unos zapatos que ni los ha usado porque los quiere mucho. Quizás hay quienes coleccionan tarjetas o tienen muñecos por ahí que tienen de alto precio y valor. ¿Cómo aman esas cosas? Aquellos que tienen Legos. Había un señor que tenía como unos $40,000 de puros Legos en su casa y se lo robaron un día. Andaba bien, pero devastado, triste. Se llevaron un señor grande ya. Porque su afecto está en las cosas de la tierra. Hay quienes lloran cuando su equipo de fútbol pierde. Porque eso habla de aquellos que tienen su mirada en las cosas terrenales. Y Dios dice, pon tu mirada en las cosas celestiales. Hay quienes tienen amor por el dinero. El dinero es su Dios. El dinero dice, no, Él no es mi Dios, nunca me arrodillo. Jesús mismo dijo, no puedes servir a dos señores. Está diciendo, si el dinero es antes que Dios, tú estás convirtiendo al dinero en un ídolo. Un ídolo en la Biblia es cualquier cosa que tome el lugar de Dios, que tome la prioridad en su vida. Puede ser hasta un niño, un hijo. Puede ser a un ser querido, una novia, un novio. Y uno tiene que aprender a poner su mirada en las cosas de arriba. Segunda de Pedro 1:12, quiero que vea, mire, es necesario que se nos recuerde, dice, por esto yo no dejaré de
Recordaros, recuerde, tienen que recordarle uno y otra vez siempre estas cosas. Segunda de Pedro 1:15 dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria ¿de qué? De estas cosas. Por eso Pablo dice, le repito las mismas cosas. Dice, pastor, he venido a la iglesia, he escuchado lo mismo, el mismo tema. Sí, es que es necesario que lo vuelvas a escuchar hasta que lo vuelva a hacer, hasta que lo haga. Dice Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no es molesto escribiros, ¿qué cosa? Las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Hay ciertos temas que se tienen que repetir una y otra vez, porque el pueblo de Dios es duro para oír, es duro de corazón, y se le tiene que decir las mismas cosas y recordarle las mismas cosas. Y último, escribe ahí, previene la caída espiritual. Previene la caída espiritual. Segunda de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, note, no caeréis jamás. ¿Qué es jamás? Nunca. Si usted pone en práctica estos 7 pilares que vamos a ver de la vida cristiana, la promesa de Dios es que nunca vas a caer. No es porque es la decisión suya, en el sentido de que yo nunca voy a caer, mi confianza está en mí. No, usted tiene que hacer lo que Dios dice para que usted pueda evitar los pecados que le llevan a caer. Es como decir, me decía mi maestra de biología, la mitad de ustedes un día van a tener una enfermedad. Porque la mayoría de ustedes van a tener muchas parejas. Yo pensé en mi mente, yo solamente voy a tener una, voy a casarme, entonces yo no tengo que andar preocupándome si tengo enfermedad o no. O como aquellos que hay retenes, nunca tengo que preocuparme si voy a estar manejando ebrio. Y dicen ahí, cuidado, si estás ebrio no manejes, pero eso nunca me voy a preocupar. Si simplemente hago lo que debo hacer, no tengo que preocuparme por caer en algunos de los pecados, algunas de las cosas horribles que le pasa a la gente. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando usted hace estas cosas, entonces le evita a caer. Judas, versículo 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Dios es poderoso para guardar nuestra salvación, para guardarnos de no caer de sus manos y sus brazos y sostenernos para ser salvo, pero nosotros tenemos que guardarnos en la vida terrenal. Segunda de Pedro 3:17, note lo que dice ahí enseguida. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿qué es la siguiente palabra? Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, antes bien crecer. Note que es nuestro trabajo guardar nuestra vida, nuestro tiempo aquí en la tierra. Él guarda mi salvación. Segunda de Pedro 3:1 y 2 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas estoy despierto con exhortación, vuestro limpio entendimiento, para que tengáis, notes, memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. La memoria, una vez más, recordándoles la importancia de hacer estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Hay muchas. Lo que vamos a ver son 7 cosas en las siguientes semanas, las cuales usted necesita para mantenerse firme y no caer. Vimos en este día entonces las razones por qué añadir estas cosas. ¿Usted quiere firmeza en su vida? ¿Quiere evitar la caída? ¿Quiere evitar el desánimo? ¿Quiere evitar la ruina espiritual? Entonces es necesario que usted añada estas cosas. ¿Por qué? Porque es un mandamiento divino, promueve la fructificación y nos ayuda a estar firmes. No falta entonces las siguientes semanas para aprender estas 7 cosas. La primera cosa que vamos a aprender, en la lista aparece ahí, es virtud. ¿Qué será la virtud? Padre Santo, damos gracias por esta bendición que nos da de reunirnos en tu casa. Rogamos y suplicamos que nos ayude, Señor, a crecer y que podamos nosotros reconocer la importancia de añadir estas cosas, de ser obedientes para que nos mantengamos firmes, para que no caigamos de nuestra firmeza y no seamos desviados, fácilmente engañados. Que no, Señor, nos entreguemos a la carne y a los vicios, sino más bien que seamos gente disciplinada, llena de tu poder, para poder andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.